Hola, ¿cómo están? Otra edición de Documenta. Vos sabés que en los últimos días se conoció información vinculada al atentado a la AMIA. Se conoció que en definitiva tanto Tejeldín como Rivelli como otros ex policías implicados en este caso de terrorismo en definitiva ya no tienen nada en su contra, quedaron absolutamente en libertad. Vos pensás que en el ataque terrorista a la AMIA, aquí donde estoy yo, hace ya casi 12 años, murieron 85 personas y quedaron heridas más de 300. Y sin embargo no hay un solo culpable, no hay una sola pista que te pueda llevar a los responsables. Este edificio fue reconstruido prácticamente a nuevo, no había quedado nada, absolutamente nada. Sin embargo, uno cree que la justicia puede funcionar, puede actuar, y en ese sentido lo que nos queda es hacer justicia con aquellos que en definitiva no la hicieron con nosotros. Esto es, el expresidente Menem, el exministro de Interior Carlos Corach, el exsecretario de Inteligencia Hugo Anzorregui y el ex juez que trabajó tantos años en el expediente, Juan José Galeano, y que en definitiva nada hizo. Lo que vas a ver a continuación entonces es un documental exclusivo sobre el ataque terrorista a la AMIA, donde, insisto, murieron 85 personas y donde en definitiva nos debe servir para reflexionar que si no hay ningún responsable sobre aquellos que provocaron ese ataque terrorista es porque el Estado argentino en época de Menem nada hizo. Vamos a verlo. El 18 de julio de 1994, exactamente a las 9:53 de la mañana, un coche bomba estalló frente a la AMIA. Esta vez el blanco de los fundamentalistas había sido la asociación judía más poderosa de la Argentina, ubicada en pleno corazón de Buenos Aires. Se hizo terriblemente oscuro, espantosamente oscuro, pero un negro que venía matizado con manchas amarillas, así una cosa, y un polvillo horrible que flotaba en el aire, con un olor espantoso, que eso es lo que yo siempre digo, que nunca me voy a olvidar de ese olor, era lo peor que me acuerdo. El horrible olor, que supongo que era el olor del explosivo. Un ruido, que yo en mi vida escuché un ruido así. Un ruido terrible, terrible, terrible. Frenó un segundo y empezó de nuevo. Había ambulancias, había radios, había mobileros, no sé cuánto pasó, porque ya estaba todo el mundo. Yo no podía creer que en Buenos Aires pase una cosa así, no podía creer, era un cuadro alucinante que no se podía pensar que haya pasado acá. Fue un crimen perfecto, porque ese día un comando terrorista mató a 85 personas. Y la justicia argentina aún no ha determinado los nombres de los asesinos. Desde el año 1994 se han seguido cerca de 300 pistas y abierto más de 70 causas satélites. La causa judicial estuvo desde el comienzo signada por intereses políticos nacionales y extranjeros, sobornos, presiones y amenazas desde diferentes círculos de poder. Existen sospechas e implicados a nivel local e internacional, desde simples delincuentes y miembros de la policía, hasta organizaciones altamente preparadas y financiadas por el gobierno de Irán, desde una cuenta secreta en Ginebra. Esta causa, que debió ser declarada desde el principio una cuestión de Estado y que todos los medios del Estado debieron ser puestos al servicio de la investigación, fue una continua pelea
de internas de la Secretaría de Inteligencia, de las distintas fuerzas de seguridad, de peleas que redundaron en perjuicio de la investigación. Pero también fue una manifestación clara de que no existía desde el gobierno una decisión política de investigar. No era la primera vez que Buenos Aires era sacudida por un ataque terrorista, y tampoco la primera vez que Carlos Menem, como presidente de la nación, soportaba el ataque a un blanco vinculado con la comunidad judía argentina. 2 años antes, en marzo de 1992, una camioneta explotaba frente a la embajada de Israel, causando la muerte de 23 personas. Uno puede pensar que el atentado a la AMIA se hizo porque no se investigó bien el atentado a la embajada de Israel. Puede ser una posibilidad, o sea, cuando los terroristas eligen un blanco, eligen fundamentalmente los lugares, o sea, los blancos blandos que le llaman, o sea, lo que le permite el ingreso, la ejecución y la salida. El hecho de que el atentado a la embajada de Israel no haya dado resultados de su investigación puede ser una de las causas, o sea, no creo que sea determinante. Para el atentado se utilizó una camioneta Trafic repleta de amonal, un explosivo utilizado para abrir canteras que es de venta libre. El coche bomba fue tripulado por un chofer suicida que se inmoló frente al 633 de la calle Pasteur. El coche bomba se montó sobre una Trafic y adentro de la Trafic había cientos de kilos de amonal que se usó como explosivo. ¿Es así la tesis? Bueno, lo que nos informan los expertos que realizaron las pericias es que dentro del coche bomba existió la cantidad de 300 kilogramos aproximadamente de amonal. Amonal es un explosivo que se hace en base a nitrato de amonio con limadores de aluminio y se sensibiliza con un combustible pesado. La justicia aún no conoce la identidad del terrorista, ni cuándo llegó a Buenos Aires, ni en dónde se escondió hasta morir, por una causa lejana y extraña a la Argentina. En la cuenta regresiva del atentado, el coche bomba fue guardado en un estacionamiento ubicado a pocas cuadras de la Mutual Judía. José Antonio Díaz, empleado de ese garage llamado Jet Parking, recuerda que costó entrar la Trafic Renault color blanco con un único tripulante y que finalmente estacionó el coche bomba en un lugar solitario, alejado de la vista de todos. Mientras que Jorge Carlos Schisser, gerente de Jet Parking, recuerda que hizo la ficha de estacionamiento donde consta de su puño y letra los datos que iba llenando conforme le eran requeridos a este señor. Martínez, Carlos, el nombre que suministró. Cuando le pidió la marca del vehículo, él mismo informó que era una Trafic. Para Jorge Schisser, el conductor era una persona de sexo masculino, de aproximadamente 25 a 30 años de edad, delgado, menudo, de alrededor 1,70 m a 1,75 m de estatura, cara limpia, sin anteojos, pelo lacio, no largo, pero sí arremolinado de color oscuro. A diferencia de su empleado, Schisser aseguró que el conductor iba acompañado por un hombre que exhibía los movimientos rápidos y seguros de los integrantes de las fuerzas de seguridad. A partir de entonces, las pistas se desvanecen en el aire y reina la confusión. 48 horas antes del horror, el conductor suicida y su cómplice local recogieron la Trafic del estacionamiento. Se desconoce cuál fue su paradero desde ese momento hasta minutos antes del atentado. A las 9:52 del 18 de julio de 1994, el coche bomba avanzó hasta Pasteur 633. La muerte agazapada se preparaba a cumplir con su faena. Un minuto después, el horror estallaba sin contemplaciones.
la descripción que usted hace del olor y del lugar como lo vio, uno puede decir, si tuviera capacidad para describir, que era como el infierno. Sí, con toda seguridad, con toda seguridad. Yo en un momento dado tuve la sensación de que yo me había muerto y que eso era el tránsito. Es porque yo siento que estaba en el medio de una masacre, en el medio de un asesinato, en el medio de una cosa que... Sobre todo porque uno piensa, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Qué es esto? No era un accidente, no era una enfermedad, era un asesinato fríamente calculado. María Nicolás Arroyero observó el coche bomba antes de estallar, cuando recorría la calle Tucumán, y describió que los últimos metros antes de doblar lo hizo tan despacio que permitió observar detenidamente al vehículo y a su único tripulante. Las investigaciones del caso giraron siempre en torno al vehículo, que pronto fue identificado. En cambio, hay pocas evidencias de él o los terroristas que atacaron a la AMIA. Es más, las contradicciones sobre sus identidades aparecen explícitas en la investigación judicial. La foja 54 de la causa afirma que se han obtenido 2 fotofit en base a declaraciones de testigos, pero inmediatamente después se aclara que ambos fotofit corresponden a la misma persona, vista por 2 testigos distintos, y que se trataba ahora de corroborar si alguno de ellos incurrió en error. Miguel Ángel Toma, ex jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado, CIDE, analiza las posibles causas del ataque. Son muchas las razones, pero básicamente cuando el fundamentalismo islámico decide expandir la guerra contra Israel más allá de sus fronteras, o más allá del Medio Oriente, evalúa una serie de países donde podían cometerse ese tipo de atentados. Sin duda, la Argentina pasa a ser un blanco muy apetecible por varias razones. Primero, por la importancia que tiene la Argentina como tal, y segundo, por la importancia que tiene dentro de la Argentina una colectividad judía cuantitativa y cualitativamente muy importante, y que ha hecho grandes aportes a la construcción de la identidad de la Argentina, de manera que un atentado contra la colectividad judía en la Argentina era un atentado que iba a tener una magnitud muy grande. Empezaron con el ataque a la Embajada de Israel, continuaron con la AMIA. Medio Oriente fue, en efecto, el blanco de las primeras hipótesis sobre los autores del atentado a la AMIA. Sin embargo, un operativo de estas características, con una minuciosa planificación de inteligencia y una importante capacidad de ejecución, requería también partícipes necesarios a nivel nacional. Entiendo que la conexión local está mal llamada conexión local porque aparece como que fueran los únicos personajes dentro de nuestro país que colaboraron con el atentado. Creo que la conexión local es mucho más extensa que las personas que terminaron en el juicio oral que se sustancia. En un principio, el juez federal Juan José Galeano tuvo a su cargo la investigación de este caso. Galeano tomó por el atajo más fácil. Investigó poco la conexión internacional y acusó con escasas evidencias a un policía y a un ladrón, Juan José Rivelli y Carlos Alberto Tejeldín. Tejeldín es un delincuente de menor cuantía que se encontraba en el ojo del huracán. Conocido por su habilidad para reducir autos robados, negociar con la policía y montar saunas a donde se ejercía la prostitución, aparecía como el principal implicado en el atentado a la AMIA. En el expediente está probado que Tejeldín fue extorsionado, porque los policías están probados por extorsión a Tejeldín. Es decir, que entiendo que no es así. Acá hay una extorsión probada sobre Tejeldín. ¿Pero entregó al tráfico o no? Sí, por supuesto, está reconocido. Entregó al tráfico y entregó una extorsión. Todas sus actividades comerciales giraban en torno a lo ilícito, ya sea reduciendo cosas robadas,
en su momento dedicándose a regentear prostíbulos y posteriormente al doblaje de rodados, siempre contando con su sociedad, con los policías de turno que lo apresaban, o sea que él negociaba a cambio de dinero su libertad. En el caso nuestro, nosotros estamos absolutamente convencidos de que él proveyó la camioneta que explotó en la sede de la AMIA con conocimiento y voluntad de que iba a ocurrir un atentado. La noche del 25 de julio, efectivos de la Policía Federal esperaban a Carlos Tejeldín en la puerta de su domicilio, pero finalmente se escapó a la provincia argentina de Misiones. Desde su capital, Posadas, el ladrón de autos se enteró por qué era buscado por la policía. Aparecía involucrado en el atentado a la AMIA. Tejeldín se comunicó con los agentes del Servicio de Inteligencia del gobierno argentino y anunció que regresaba en el primer vuelo que partiera desde Misiones a Buenos Aires. Así lo hizo e inmediatamente quedó detenido. Me empezaron a decir que el Mossad me estaba buscando, que esto, como para asustarme. Sí. Entonces fui a Policía Aeronáutica, me presenté, le dije, mira, yo soy el Carlos Tejeldín, soy el que fui el último tenedor de la camioneta, que esto y lo otro, me quiero presentar porque fui y me presenté voluntariamente. En el lugar del atentado, los peritos judiciales hallaron restos de la camioneta y verificaron que el motor y algunos fragmentos del coche bomba pertenecían efectivamente a la Trafic que había entregado Tejeldín. Sin embargo, en torno a estas pruebas existen algunos puntos oscuros. Se encontraron partes... ¿De 1 a 10 en qué porcentaje? Y creo que hay el 17% de partes, de los cuales muchos repuestos que están probados en el expediente fueron sembrados. Como será, hay una bomba de combustible, modelo 74 de Renault 12, que el juez Galeano la quiso hacer pasar como de Trafic y no funciona. Tenemos acreditado en el expediente el hallazgo del motor en las ruinas del edificio. Entonces eso sí nos permite avanzar sobre responsabilidades personales, porque ese motor lo tuvo en sus manos 8 días antes Carlos Tejeldín, quien a juicio nuestro simuló una venta a sus socios de la policía bonaerense, entregándole la camioneta con conocimiento para que iba a ser realizado. Según los investigadores, Tejeldín era solo el primer eslabón de la supuesta conexión local que había participado en el atentado a la AMIA. Las pruebas indicaban que tenía contacto permanente con una brigada de la policía de la provincia de Buenos Aires que amparaba todas sus actividades delictivas. El líder del grupo era un ex subcomisario inspector, acusado de enriquecimiento ilícito y otros delitos contra la administración pública, Juan José Rivelli. Es Rivelli el que elige a Tejeldín, porque también lo conocía, justamente por los negocios que venían haciendo juntos, y conocía que Tejeldín era capaz de desviar la investigación, que era capaz de cumplir con las órdenes que se le dieran, con tal de seguir esta sociedad policial delincuencial que tenían. ¿Ustedes tienen probado que Rivelli y Tejeldín se conocían y eran socios? Nosotros tenemos probado que previo a esta negociación del 10 de julio existieron otras negociaciones en su sociedad sui generis, o sea, sociedad entre delincuentes y policías corruptos. O sea, el ladrón o el delincuente puede delinquir y el policía, en vez de apresarlo, lo deja en libertad a cambio de un billete. Los investigadores aseguraban que el policía y el ladrón eran socios, que se conocían y que mantenían una especial relación de amor y odio. En cambio, los abogados y familiares de los principales implicados juraban que Tejeldín y Rivelli no eran socios ni amigos, ni siquiera conocidos. ¿Cuál era la relación entre Tejeldín y el subcomisario Rivelli? ¿Eran socios? Imposible. Un socio no extorsiona a su socio. Lo que pasa es que esto es una causa totalmente atípica. Tejeldín fue supuestamente extorsionado, perfecto.
policías han sido procesados por extorsionar a Tejeldín. Y a la vez, también los procesan por ser socios. Esto en derecho es el disparate más grande de la historia. ¿Su marido conocía a Tejeldín? Mi marido no lo conocía a Tejeldín. ¿Usted me quiere decir que su marido no tiene ningún tipo de relación de amistad ni de negocio? No, pero para nada, por mis hijos. Nunca vimos quién era este señor Tejeldín. Y usted me quiere decir también entonces que cuando Tejeldín entrega la tráfica a un grupo de policías que se la van a buscar a la casa, no formaba parte de un negocio donde Tejeldín podía hacer lo que quería en su barrio y la policía lo protegía, Rivelli lo protegía. Pero no, acá nadie protegió a nadie. Es más, nosotros ni sabíamos quién era el señor Tejeldín. Y esa defensa cerrada adquiere más volumen cuando se lee el diario íntimo que Carlos Alberto Tejeldín dictó a un compañero de celda durante los primeros meses de su detención. Cabe señalar que en mi vida he sido pasible de soportar sobre mí el peso de la ley, fruto de lo que las personas que andan en el camino non santo llamamos gajes del oficio. Si bien no guardo antecedentes frondosos de delitos aberrantes, soy lo que todos conocemos como un simpático pillo. Es inexistente el atentado. Mi cliente es el ridículo más grande de la justicia. La conclusión a la que llegó entonces la justicia fue que Tejeldín había entregado la Trafic a la brigada de la policía bonaerense, integrada por Rivelli y otros policías, Mario Vareiro, Irineo Leal y Raúl Ibarra. Para los investigadores, Rivelli había entregado a su vez la camioneta a los terroristas e incluso fue acusado de colaborar en la preparación y consumación del atentado a la AMIA. Uno puede sostener también a partir de su perspectiva, basada en lo que puede haber en el expediente, que Rivelli utilizó toda su experiencia, todo su conocimiento para preparar esa logística del atentado. Creo en todo caso que Rivelli recibió instrucciones y dinero para llevar adelante una parte del atentado, que era la preparación de la camioneta, el hurto, el secuestro, el robo de la camioneta Trafic que fue utilizada en el atentado y la preparación de esa camioneta, cosa que todavía está un poco dudosa porque hay un agujero negro de 2 o 3 días que seguramente fueron los días donde se preparó la camioneta para producir el atentado. Hay un sinnúmero de elementos e indicios que nosotros esbozamos en el alegato que indican que Rivelli tuvo que ver con esto, porque si no, no se explica tantos desvíos provocados por toda gente alrededor de él y además por gente de la policía de la provincia de Buenos Aires. No se explica que se haya querido desviar la investigación de esta causa. 5 meses antes del atentado, Rivelli se había graduado en estudios antiterroristas en los Estados Unidos. Era titular de la División Sustracción de Automotores de la provincia de Buenos Aires y era jefe de operaciones en la Brigada de Lanús de la policía bonaerense. Rivelli, como efectivo de la policía, tenía un sueldo de $1.500 más un adicional de $2.000. Sin embargo, según consta en la causa, tenía un patrimonio que podría considerarse al menos sospechoso, varios millones de dólares, 25 lotes en la localidad de Lobos, 3 casas propias y 5 a nombre de su mujer, Marcela Bouzón. Incluso una propiedad en Florida, Estados Unidos. Acusado de ser partícipe necesario en el ataque a la AMIA, Juan José Rivelli fue detenido en 1996. Pero Rivelli también tenía un costado delictivo. Rivelli generaba mucho dinero. Rivelli por lo menos se ha determinado no solamente en los hechos vinculados a Tejeldín, sino en las grabaciones previas a su detención en la causa AMIA, todo se convertía en plata. Si usted me dice de que es imposible elaborar una actividad lícita y que le permita un medio de vida digno, porque el policía también tiene derecho a gozar de sus vacaciones de invierno o vacaciones de verano como lo goza cualquier ser humano. Las pruebas señalaban que el 10 de julio, 8 días antes del atentado, Rivelli se encontraba en la zona de la triple frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil, donde se sospecha que estaban radicados los fundamentalistas que financiaron el atentado. Según los investigadores, ese mismo día Tejeldín entregaba en Buenos Aires la camioneta al grupo de policías comandado por Rivelli,
quien a su vez la habría derivado a la célula terrorista que perpetró el ataque. Nosotros creemos que no solamente les entregó a los terroristas la camioneta, creemos que le entregó la carta de impunidad, la posibilidad de llegar hasta Pasteur 633 sin que esta camioneta sea revisada ni sea parada. El 10 de julio, Rivelli llegó a Buenos Aires. Para los investigadores, en ese momento, el subcomisario ya había cobrado una parte de la recompensa por su participación en el ataque. Al día siguiente, se produjo un curioso blanqueo. El padre de Rivelli, un ex empleado ferroviario, donó a sus hijos la suma de $2,5 millones. El 14 de julio, Rivelli viajó de vacaciones a Brasil y se sostuvo que allí habría cobrado el resto del dinero. El 18 de julio, cuando se produjo el atentado a la AMIA, Rivelli se encontraba fuera del país. No solo a eso, sino de que acá está el listado, donde Rivelli está alojado en Río de Janeiro, donde Rivelli, esa es mi firma, y esta la puede cotejar en el expediente en todas las hojas, donde Rivelli ese día estaba consumiendo una bebida en la habitación de ese hotel, y si vamos a seguir constando en el expediente, está demostrado que el vehículo que yo adquirí en alquiler en Brasil para movilizarme, ¿me entiendes? Que es un Fiat Tipo, fue entregado el 18 de julio a las 17:35 en Río de Janeiro. Entonces, físicamente es imposible de que Rivelli haya estado en la Argentina. Hacia 1996, la investigación estaba plagada de pistas falsas y contradicciones. Las pruebas contra los responsables de la conexión local nunca llegaron a ser irrefutables, y las versiones sobre una manipulación digitada desde las altas esferas del Poder Ejecutivo se hicieron cada vez más frecuentes. Estas circunstancias fueron un argumento usado por los implicados para asegurar que eran víctimas de un montaje urdido por el entonces presidente Carlos Menem y su gobierno. Hoy yo no sé cuál es el grado de involucramiento de Menem en el atentado terrorista, pero de lo que no tengo ninguna duda es que el presidente de la República ordenó pagar para que esto fuera encubierto con la detención de mi cliente. Con respecto a lo que existe en el expediente en sí, existe un gran cúmulo de acumulación de datos, de fechas, de nombres, de números de telefónicos, de esto, del otro. Lo que pasa es que al haber sido reunidos esos de una forma parcializada y tal vez desde un aspecto subjetivo en cuanto a Galeano y los colaboradores de él que han tenido en la mira únicamente guiarse hacia la pista local como la policía bonaerense. La justicia argentina sabía que las pistas y los sospechosos investigados no eran más que una parte de la gran cadena que concluía en un lejano continente. Sin embargo, la investigación de la llamada conexión internacional tendría que afrontar tantos obstáculos como la local. Segundo bloque documenta, vos hasta ahora viste cómo fueron las horas siguientes al atentado acá en la AMIA y cómo en principio se puso en marcha una investigación que no prosperó. Vos sabés que hace pocos días se conoció la información de que el gobierno de Néstor Kirchner, a través de un funcionario clave vinculado a la investigación de lo que queda del atentado a la AMIA, pidió la captura de Juan José Galeano, el magistrado que tenía a su cargo la investigación en épocas de Menem. Lo que vas a ver a continuación te va a terminar de confirmar por qué Galeano tiene que ir preso. Lo que vas a ver a continuación tiene que ver con la pista siria que no se investigó, el testigo C, cuyos testimonios fueron malversados y en definitiva quedaron prácticamente en la nada, y el final, esto es, 12 años desde el atentado a la fecha y la impunidad. Segundo bloque, entonces, terror en Buenos Aires, atentado en la AMIA. Es la AMIA, la puta madre. El 18 de julio de 1994 murieron en la Argentina 85 personas, víctimas del peor atentado terrorista en la historia del país.
tras la explosión en la sede de la AMIA, se inició una investigación que estuvo plagada de irregularidades judiciales, hasta septiembre del año 2001, que se inició el juicio oral contra los presuntos implicados, el reducidor de autos, Carlos Tejeldín, y el ex subcomisario, Juan José Rivelli. Pero las investigaciones hacían suponer que se trataba solo de eslabones aislados dentro de un plan mayor, diseñado a miles de kilómetros de Buenos Aires. Ese plan asesino fue urdido por la denominada Conexión Internacional, uno de los interrogantes más profundos y difíciles de la causa AMIA. La AMIA estalló cuando Carlos Menem era presidente. Sus vínculos políticos, económicos y familiares eran conocidos por Galeano. Para los abogados que trabajaron en la causa, el juez no investigó la pista siria para no chocar con Menem y su poder. ¿Usted cree que, por ejemplo, la investigación del caso podía vincular al presidente Menem y por eso se tapó, se ocultó, se desvió? Bueno, yo tengo muy claro dos cosas. Lo pedí como medida de prueba y el tribunal no hizo lugar. Pero ahí hay dos declaraciones, una de Rotundo, que era secretario de Menem, y otra de Espinosa Melo, donde le adjudican una estricta responsabilidad a Menem como promesa preelectoral, tanto a Libia como a Siria, de facilitarle una determinada cantidad de materiales a cambio de un pago para su campaña electoral. No solo la defensa de Rivelli cuestionaba a Galeano y su escasa predisposición a investigar la pista siria, también recibió críticas de los abogados que consideraban a Rivelli el jefe de la conexión local del ataque terrorista. Es decir, a ambos lados del expediente había coincidencias sobre la negativa de Galeano para recoger evidencias que podrían haberlo llevado hasta Menem. Además, Estados Unidos e Israel se encontraban en negociaciones para alcanzar un plan de paz en Medio Oriente, y Siria era un elemento clave para su objetivo. El juez Galeano decidió entonces no investigar esta pista, pese a que muchos indicios llevaban a lo que se denominó la conexión siria. No existía en esa época ningún atentado de esta envergadura que, aunque fuera organizado en Irán, no tuviera el conocimiento y el consentimiento de Siria. Es decir, que estas pistas convergen. Existen en esta pista funcionarios iraníes, pero también existen en su ejecución palestinos, sirios. Es decir, no es un tema de nacionalidades, sino es un tema de objetivos terroristas. Un informe de inteligencia que está en el expediente asegura que antes de volar la AMIA, una célula terrorista intentó atacar a la embajada de Israel en Bangkok, Tailandia. El atentado no se concretó por un accidente de tránsito entre un camión y una motocicleta ocurrido a 300 metros de la embajada de Israel. Ese informe agrega que dentro del camión se encontró una potentísima carga de amonal, el mismo explosivo que se usó para volar la AMIA. La conclusión es obvia. Cuando fracasa este atentado, se pone en marcha el ataque terrorista a la Mutual Judía. Con estos indicios, la justicia federal empezó a recibir nuevos informes de inteligencia sobre terrorismo internacional, a donde se hacía hincapié en Irán y en su tradicional apoyo logístico y financiero al Hezbollah. Así surgió para la justicia la denominada pista iraní. Nosotros esperábamos que el gobierno actual de Irán colaborara, porque en esto se iba a quedar en claro que toda aquella operación había sido producto de un gobierno y no del Estado iraní. Yo creo que al haber reaccionado de la manera en que reaccionó el actual gobierno iraní, lejos de aventar las sospechas sobre su participación, lamentablemente pareciera confirmarlas. Hezbollah, una organización fundamentalista con base en el Líbano, acusada de haber volado la embajada de Israel en Buenos Aires, tenía fuertes nexos con el gobierno iraní.
Para los investigadores argentinos y el Mossad, Irán había entrenado y aportado una parte de la logística destinada a atentar contra la principal sede de la comunidad judía en la Argentina. El ex parlamentario suizo Christian Grobet siguió de cerca esta causa. Il faut savoir que le gouvernement iranien, cette notoriété publique, a organisé de nombreux actes de terrorisme dans des pays en Europe, en Amérique et ailleurs. Cuando trascendió que había ciertas pistas que sugerían que Irán había participado del ataque terrorista, el presidente Menem se adelantó a decir que existía semiplena prueba de la participación de la comunidad iraní en el atentado. Con esta información, el entonces presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, cerró el círculo. Irán es el principal estado patrocinador del terrorismo en el mundo. Desde el inicio de la investigación se pudo determinar que las causas que movilizaron a los asesinos fue el conflicto de Medio Oriente. Luego se fue armando cómo se decidió este atentado, quiénes fueron los que dieron la orden de ejecutarlo y los medios para hacerlo, y allí aparecieron funcionarios muy importantes del gobierno de Irán y apareció la embajada iraní como el lugar local desde donde se impartió la logística para realizar este atentado. En medio de estas especulaciones, apareció en la causa judicial un informante arrepentido, el ex número 3 del Servicio de Inteligencia iraní, conocido como el Testigo C, que aportó información sumamente valiosa sobre el brazo terrorista de Teherán, no solo en el ataque a la Mutual Judía en la Argentina, sino también en 2 atentados perpetrados en Europa. El periodista Juan Gasparini, quien reside actualmente en Ginebra, investigó profundamente el caso. Él había sido un miembro importante de los servicios de inteligencia y había caído en desgracia, pudiendo sin embargo trabajar y mantener sus relaciones con otros miembros del servicio de inteligencia que habían trabajado con él. Stefan Rajavi, hijo del líder de la resistencia iraní asesinado por el gobierno de Teherán, coincide con la información aportada por el Testigo C en el expediente AMIA. L'ordre de faire exploser une bombe en Argentine venait du plus haut niveau de l'État iranien. Ce qui veut dire que grâce au témoin C, on connaît le nom de chaque personne qui a décidé, on connaît le nom de chaque personne qui a organisé après la décision, et on connaît le nom de chaque personne qui a exécuté le plan. Según consta en el expediente, otra clave sobre la participación de Irán en el atentado se encontraba en una cuenta secreta radicada en un banco de Ginebra, desde donde el gobierno de Teherán financiaba diferentes actos terroristas en todo el mundo. Frank Garbely es el único periodista que logró hablar con el Testigo C, que le reveló detalles sobre este punto. Il a dit que Genève, à un certain moment, était très important pour organiser des actions terroristes, des actions spéciales, comme il les nomme, et aussi pour recruter des terroristes ou pour recruter des informateurs. Et pour ça, il a dit, il existait un compte à Genève où il y avait à un certain moment plus que 200 millions de dollars. Et il disait, moi-même, j'ai utilisé ce compte pour financer mes informateurs. Et il dit que tous ces attentats qui ont eu lieu en Europe, à Vienne, à Paris, à Genève, à Mykonos, à Berlin, il dit c'est toujours plus ou moins la même organisation, c'est toujours la même structure et c'est aussi valable pour AMIA. Sin embargo, la sociedad argentina no terminaba de sorprenderse. Luego de que la justicia argentina asegurara que no había pruebas suficientes para responsabilizar a Irán respecto del atentado a la AMIA, se conocieron las declaraciones del denominado Testigo C. El ex miembro de los servicios secretos iraníes declaró que el gobierno de Teherán pagó al entonces presidente Menem un soborno para frenar todas las pesquisas que apuntaran hacia el régimen iraní. Donc à partir de là, on peut tout à fait bien imaginer que ce fonds bancaire ait permis notamment de verser une indemnité, un pot de vin,
à l'ancien président Menem pour, en quelque sorte, freiner l'enquête qui a été ouverte à Buenos Aires après les attentats de 1994 contre 2 centres juifs, dont on suspecte très fortement que ce soit précisément des actes de terrorisme commis par des agents iraniens. El verdadero nombre del testigo secreto era Abolghasem Mesbahi y había sido el número 3 de los servicios de inteligencia iraníes. En 1998, el testigo C declaró en la Ciudad de México, ratificando sus dichos tanto en inglés como en farsi. En esta ocasión, menciona que Carlos Saúl Menem había sido el beneficiario del pago de $10 millones para encubrir la participación de Irán. Dijo que un enviado del gobierno argentino, cercano al círculo íntimo del expresidente, había viajado a ese país para cobrar el dinero. Él siempre dijo que sus amigos en la estructura del gobierno, del régimen iraní, le habían dicho que Menem habría cobrado $10 millones por el tema del atentado de la AMIA. Yo nunca escuché de que él hubiese dicho una cosa distinta. Puede haber problemas de traducción. El testigo C aparentemente fue interrogado por la justicia argentina hablando en su lengua materna, pero él habla perfectamente el inglés, perfectamente el francés, y ha hablado con un periodista en Suiza telefónicamente, y él le confirmó que él supo de que había un banco en Ginebra de donde se le pagó a Menem. En el año 2002, el arrepentido iraní estaba por declarar nuevamente en Alemania. Se creía que, de confirmar su testimonio, habría pruebas suficientes como para procesar al expresidente Menem. Sin embargo, unas 2 semanas antes de la fecha programada para la indagatoria, agentes de la Secretaría de Inteligencia del Estado, bajo el mando de Miguel Ángel Toma, se reunieron personalmente con el testigo, quien luego resultó mucho más ambiguo en su nueva declaración. Dijo que no lo habían interpretado bien. Afirmó que no le constaba que el supuesto enviado perteneciera al gobierno argentino y que si bien Irán estaba dispuesto a pagar, no sabía si efectivamente el soborno se había efectivizado. Me parece que hubo cierta manipulación de ida y de vuelta de nuestro servicio de inteligencia con este hombre, porque primero dijo una cosa, después dijo otra, después en el tribunal oral dijo otra, o sea, es como que siempre hubo gente de la inteligencia previo al interrogatorio judicial, no sé, tal vez negociando situaciones o creando o informando, diciendo esto se puede decir, esto no se puede decir. Pese a los reclamos formales del ex embajador argentino en Suiza, Guillermo González, los tribunales suizos fallaron en contra de las pretensiones de la justicia argentina de investigar las cuentas bancarias en ese país. A mediados de julio de 2004, los tribunales de Ginebra aseguraron que no existían suficientes evidencias para demostrar que Menem había percibido un soborno de $10 millones. Sin embargo, el juez suizo Jacques Antenan tenía previsto citar nuevamente al testigo C para que señalara el banco que utilizó el gobierno iraní para depositar $200 millones destinados a financiar acciones terroristas. De esa cuenta secreta, según las primeras declaraciones del testigo C, habría cobrado Menem $10 millones. En el caso concreto de la AMIA, yo me siento ligeramente decepcionado, porque creo con toda sinceridad que hay algunas respuestas concretas y relativamente fáciles de dar que no han sido efectivamente dadas en los tiempos oportunos. En la Argentina, la justicia aún no ha dado con los autores del atentado que terminó con la vida de 85 personas. En la causa había pocas certezas. Una de ellas era la lista con los nombres de los muertos y la edad que tenían cuando se cometió el atentado a la AMIA. Pero junto a la nómina de víctimas del ataque terrorista, también se alineaban en el expediente incontables irregularidades cometidas por la policía, los servicios de inteligencia y la justicia federal. ¿Qué tipo de juicios usted respecto al trabajo
que hizo la Fuerza de Seguridad y los Servicios de Inteligencia en la causa. ¿Están conformes? No estoy conforme con algunas situaciones que se produjeron en esta investigación, o sea, y con esto no involucro a todas las fuerzas de seguridad ni a todo el servicio de inteligencia, o sea, algunos miembros de fuerzas de seguridad y algunos miembros de servicio de inteligencia pudieron haber desviado la investigación aportando pruebas falsas o destruyendo otras. Eso pasó. Bueno, hay 70 causas satélites. Los delitos perpetrados por las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia no solo fueron denunciados por los fiscales de la causa, también son conocidos y criticados por la defensa de los principales acusados en el expediente. Agendas, cassette, muchas cosas aparecieron. Esta es una causa de normalidad, hay repuestos mezclados. Se mezclan los repuestos. Acá no hubo todo un mal procedimiento, ¿pero por qué? Porque no contamos con muchos atentados. Acá se mezclaron los repuestos. ¿Cómo se preservaron los objetos secuestrados del atentado? Hoy están tirados en la costanera. Es una barbaridad. La causa se armó, se rejuntó y tenemos un licuado de repuestos de autos. Aparecen repuestos que no pertenecen a los vehículos que estuvieron en el atentado, se mezclan. Luego de la gran cantidad de irregularidades que se sucedieron en la investigación, originalmente a cargo del juez Juan José Galeano, en septiembre del año 2001 se inició el juicio oral para esclarecer el terrible ataque. Los principales imputados eran los supuestos responsables de la conexión local, Carlos Tejeldín y Juan José Rivelli. Sin lugar a duda, la comunidad judía en especial, que es la principal dolida, a pesar de que es un hecho que nos alcanzó a todos, porque aquí hubo todas víctimas inocentes, entonces van a ser los primeros en que van a entender de que fueron engañados, no hay duda, por el juez Galeano, de que les hizo perder tiempo, que le hizo perder dinero al Estado argentino y que en este momento no llegan a ningún lado por este camino que van. Lo que pasa es que hay una parte de la colectividad que sabe que toda la causa es falsa y que son realistas y que buscan verdad. Y hay otra parte de la colectividad muy chica que siguen agarrado al chivo expiatorio. Quieren a un tipo que saben que soy inocente porque no tiene ninguna duda. Pronto las acusaciones recayeron sobre el mismo juez de la causa. Juan José Galeano estaba presionado por el poder político y los medios. La opinión pública también le demandaba una respuesta. Llamativamente, el juez federal le ofreció entonces $400.000 a Tejeldín si acusaba directamente a los policías bonaerenses. Había que darle una respuesta a la comunidad judía y a la sociedad argentina sobre quiénes eran las personas que eran responsables del atentado. El encuentro en el que el juez le ofreció el dinero a Tejeldín y le indicó cómo declarar fue grabado por una cámara oculta que finalmente llegó a los medios de comunicación de la Argentina, provocando un escándalo sin precedentes. Yo creo que Galeano en el año 96 estaba sin nada en este sentido. Estaba afrontando los reclamos de la sociedad, los reclamos del poder político. En ese momento el presidente, el doctor Menem, debía viajar a Estados Unidos y demás, y debía llevar respuestas de que avanzaba la investigación. No tenía nada en el expediente para mostrar. Entonces, yo creo que, obligado por las circunstancias y para salvar su imagen ante el mundo, yo creo que entró en este camino ruinoso para él a futuro, en cuanto a que se le abonó a Tejeldín la suma de $400.000 para elaborar esta declaración consensuada con el juez, porque en el video estamos viendo que el juez está con una serie de puntos mostrándole y le dice, por esto me podés decir tal cosa, por esto, y Tejeldín mismo dice, no, sobre esto no le puedo contestar con la verdad. En la causa se probó que el pago a Tejeldín existió
y que fue desde las más altas esferas del gobierno que se dio la orden de pagar los $400.000 que estaban depositados en una cuenta secreta de los servicios de inteligencia del Estado argentino. En ese momento me dieron $200.000. ¿No era 400.000? Me dieron 200 el primer pago. ¿Y después? Y después me dieron otros 200.000. O sea que juntó $400.000. Claro, el primer pago fue el mismo día de mi detención, el mismo día de mi declaración. ¿Usted puede probar si la plata se la mandó Galeano? Antes de todo esto hubo negociaciones de mucho tiempo con Galeano. Sí. El Tribunal Oral Federal número 3, que llevaba a cabo el juicio por el atentado a la AMIA, apartó al juez Juan José Galeano y a los fiscales Eamon Mullen y José Barbaquia, quienes habían investigado desde el principio el ataque a la Mutual Judía. Creo que si se hubiese dejado sentado, tal vez estaríamos discutiendo si se pagó bien o mal, porque existía norma para pagar. Había una norma que admitía la recompensa. El hecho de que haya sido oculto es lo que ha generado todo esto. Este pago tuvo un objetivo que todavía no pudimos saber en la totalidad de su entidad, pero por algo se dejaron las huellas que se dejaron, por algo se hizo como se hizo, por algo intervinieron tantos agentes. ¿Ustedes creen que para pagar 200.000, que es el primer pago que se realiza, para movilizar esta suma, los agentes de inteligencia necesitaban mover tantos móviles y tantas personas? Esto solo se hace si queremos que en algún momento esto pueda trascender. A principios de septiembre de 2004, después de casi 3 años de juicio oral, el tribunal absolvió a todos los acusados de haber integrado la conexión local del atentado a la AMIA. El tribunal, por unanimidad, resuelve absolver de culpa y cargo a Carlos Alberto Tejeldín, absolver de culpa y cargo a Juan José Rivelli, absolver de culpa y cargo a Raúl Edilio Ibarra, absolver de culpa y cargo a Mario Norberto Vareiro, absolver de culpa y cargo a Anastasio Irineo Leal. Asimismo, fiscales, jueces, diputados, senadores, secretarios, ministros del Poder Ejecutivo e influyentes miembros de la comunidad judía en la Argentina quedaron a disposición de la justicia federal, acusados de haber desviado la investigación hacia un camino sin salida. La cadena de responsabilidades llega a Hugo Anzorregui, quien se desempeñaba como jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado en julio de 1994. El expresidente Carlos Menem nunca fue citado a declarar, ni estuvo formalmente involucrado en la causa. El fallo no conformó a los familiares de las víctimas, quienes aún sostienen que las pruebas encontradas bastan para inculpar de haber participado en el atentado tanto a Carlos Tejeldín como a Rivelli y a los otros 3 policías. Esto es un avance de la impunidad en la Argentina. Acaban de absolver al puñado de asesinos de la AMIA que teníamos y no hace otra cosa que corroborar que todos los que de aquí en más vengan a decir que se trató de un juicio histórico o de un juicio justo, están siendo cómplices de las barbaridades que se cometieron durante estos 10 años y durante estos 3 años de juicios. Por su parte, los liberados protestan por haber permanecido durante 10 años, en algunos casos, tras las rejas. Tejeldín, 10 años preso y hoy se fue absuelto de AMIA. No se fue por nulidad, se fue absuelto, no participación en el atentado. Y bueno, durante 3 años lo que se probó acá es que todo esto había sido una gigantesca trampa, orquestado por los 3 poderes del Estado. Hasta ahora, no hay una sola evidencia que permita encontrar a los culpables de la muerte de 85 personas. Los terroristas locales quedaron sin condena y la conexión internacional permanece aún en las sombras. Los asesinos quedaron impunes y la sociedad argentina todavía exige justicia. Jamás olvidaremos, jamás perdonaremos, jamás claudicaremos.
Estamos terminando otra edición de Documenta. Hoy pusimos en el aire un documental exclusivo sobre el atentado a la AMIA. Y como siempre hacemos al finalizar cada programa, creo que vale la pena presentar 2 o 3 conclusiones, por lo menos lo que me parece a mí, que puede ser que coincida con lo que vos estás pensando del otro lado de la pantalla o no. En definitiva, lo importante es compartir la información y que cada uno saque sus conclusiones. Para mí la conclusión básica tiene que ver con el rol del Estado y del gobierno, y fundamentalmente el gobierno del expresidente Carlos Saúl Menem. Acá la clave de esta tragedia no solamente fueron los 85 muertos, los más de 300 heridos y el atentado en sí mismo, sino que la clave también hay que encontrarla en la decisión de Menem de no investigar. Vos pensás que Menem, por ejemplo, desechó la denominada pista siria, articuló con la CIDE un sistema de encubrimiento para evitar que la investigación judicial lleve hacia algún lado. Y finalmente, de alguna manera, incorporó a su gobierno, al propio juez Galeano, le dio instrucciones de cómo supuestamente tenía que investigar y al final, como, digamos, capítulo más trágico de esta tragedia, Galeano, con plata de la CIDE, le paga al principal imputado del caso una declaración, $400.000, para que vincule a otros miembros que también estaban en el expediente y en definitiva llevar toda la causa a un callejón sin salida, a un laberinto. Y al final, ahora, 12 años después, no tenemos nada, absolutamente nada. Me parece que esa es la conclusión básica a lo que uno debería agregarle, por lo menos para mí, insisto, una reflexión. Menem, Galeano, Anzoregui, Corach, entre otros funcionarios de esa época, deberían pagar. Ahora, ya, no en cualquier momento, sino ahora, porque si no, la imagen de falta de justicia, la imagen de desolación va a seguir flotando en la Argentina, con el recuerdo de aquellos 85 muertos que aún no tienen justicia. Chao, hasta la semana que viene. Que Carlos Menem, como presidente de la nación, soportaba el ataque a un blanco vinculado con la comunidad judía argentina. 2 años antes, en marzo de 1992, una camioneta explotaba frente a la embajada de Israel, causando la muerte de 23 personas. Uno puede pensar que el atentado a la AMIA se hizo porque no se investigó bien el atentado a la embajada de Israel. Puede ser una posibilidad, o sea, cuando los terroristas eligen un blanco, eligen fundamentalmente los lugares, o sea, los blancos blandos que le llaman, o sea, lo que le permite el ingreso, la ejecución y la salida. El hecho de que el atentado a la embajada de Israel no haya dado resultados de investigación puede ser una de las causas, o sea, no creo que sea determinante. Para el atentado se utilizó una camioneta Trafic repleta de amonal, un explosivo utilizado para abrir canteras que es de venta libre. El coche bomba fue tripulado por un chofer suicida que se inmoló frente al 633 de la calle Pasteur. El coche bomba se montó sobre una Trafic y adentro de la Trafic había cientos de kilos de amonal que se usó como explosivo. ¿Es así la tesis? Bueno, lo que nos informan los expertos que realizaron las pericias es que dentro del coche bomba existió la cantidad de 300 kilogramos aproximadamente de amonal. Amonal es un explosivo que se hace en base a nitrato de amonio con limadores de aluminio y se sensibiliza con un combustible pesado. La justicia aún no conoce la identidad del terrorista, ni cuándo llegó a Buenos Aires, ni en dónde se escondió hasta morir, por una causa lejana y extraña a la Argentina.
cuenta regresiva del atentado, el coche bomba fue guardado en un estacionamiento ubicado a pocas cuadras de la Mutual Judía. José Antonio Díaz, empleado de ese garage llamado Jet Parking, recuerda que costó entrar la Trafic Renault color blanco con un único tripulante y que finalmente estacionó el coche bomba en un lugar solitario, alejado de la vista de todos. Mientras que Jorge Carlos Schisser, gerente de Jet Parking, recuerda que hizo la ficha de estacionamiento donde consta de su puño y letra los datos que iba llenando conforme le eran requeridos a este señor. Martínez, Carlos, el nombre que suministró. Cuando le pidió la marca del vehículo, él mismo informó que era una Trafic. Para Jorge Schisser, el conductor era una persona de sexo masculino, de aproximadamente 25 a 30 años de edad, delgado, menudo, de alrededor 1,70 m a 1,75 m de estatura, cara limpia, sin anteojos, pelo lacio, no largo, pero sí arremolinado, de color oscuro. A diferencia de su empleado, Schisser aseguró que el conductor iba acompañado por un hombre que exhibía los movimientos rápidos y seguros de los integrantes de las fuerzas de seguridad. A partir de entonces, las pistas se desvanecen en el aire y reina la confusión. 48 horas antes del horror, el conductor suicida y su cómplice local recogieron la Trafic del estacionamiento. Se desconoce cuál fue su paradero desde ese momento hasta minutos antes del atentado. A las 9:52 del 18 de julio de 1994, el coche bomba avanzó hasta Pasteur 633. La muerte agazapada se preparaba a cumplir con su faena. Un minuto después, el horror estallaba sin contemplaciones. La descripción que usted hace del olor y del lugar como lo vio, uno puede decir, si tuviera capacidad para describir, que era como el infierno. Sí, con toda seguridad, con toda seguridad. Yo en un momento dado tuve la sensación de que yo me había muerto y que eso era el tránsito. Es porque yo siento que estaba en el medio de una masacre, en el medio de un asesinato, en el medio de una cosa que... Sobre todo porque uno piensa, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Qué es esto? No era un accidente, no era una enfermedad, era un asesinato. Hola, ¿cómo están? Otra edición de Documenta. Vos sabés que en los últimos días se conoció información vinculada al atentado a la AMIA. Se conoció que en definitiva tanto Tejeldín como Rivelli como otros ex policías implicados en este caso de terrorismo en definitiva ya no tienen nada en su contra, quedaron absolutamente en libertad. Vos pensás que en el ataque terrorista a la AMIA, aquí donde estoy yo, hace ya casi 12 años, murieron 85 personas y quedaron heridas más de 300. Y sin embargo no hay un solo culpable, no hay una sola pista que te pueda llevar a los responsables. Este edificio fue reconstruido prácticamente a nuevo, no había quedado nada, absolutamente nada. Sin embargo, uno cree que la justicia puede funcionar, puede actuar, y en ese sentido lo que nos queda es hacer justicia con aquellos que en definitiva no la hicieron con nosotros. Esto es, el expresidente Menem, el exministro de Interior Carlos Corach, el exsecretario de Inteligencia Hugo Anzorregui y el ex juez que trabajó tantos años en el expediente, Juan José Galeano, y que en definitiva nada hizo. Lo que vas a ver a continuación entonces es un documental exclusivo sobre el ataque terrorista a la AMIA, donde, insisto, murieron 85 personas y donde en definitiva nos debe servir para reflexionar que si no hay ningún responsable sobre aquellos que provocaron ese ataque terrorista es porque el Estado argentino en época de Menem nada hizo. Vamos a verlo. El 18 de julio de 1994, exactamente a las 9:53 de la mañana, un coche bomba estalló frente a la AMIA.
Esta vez el blanco de los fundamentalistas había sido la asociación judía más poderosa de la Argentina, ubicada en pleno corazón de Buenos Aires. Se hizo terriblemente oscuro, espantosamente oscuro, pero un negro que venía matizado con manchas amarillas, así una cosa, y un polvillo horrible que flotaba en el aire, con un olor espantoso, que eso es lo que yo siempre digo, que nunca me voy a olvidar de ese olor, era lo peor que me acuerdo, el horrible olor, que supongo que era el olor del explosivo. Un ruido, que yo en mi vida escuché un ruido así. Un ruido terrible, 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 frenó un segundo y empezó de nuevo. Había ambulancias, había radios, había mobileros, no sé cuánto pasó, porque ya estaba todo el mundo. Yo no podía creer que en Buenos Aires pase una cosa así, no podía creer, era un cuadro alucinante que no se podía pensar que haya pasado acá. Fue un crimen perfecto, porque ese día un comando terrorista mató a 85 personas. Y la justicia argentina aún no ha determinado los nombres de los asesinos. Desde el año 1994 se han seguido cerca de 300 pistas y abierto más de 70 causas satélites. La causa judicial estuvo desde el comienzo signada por intereses políticos nacionales y extranjeros, sobornos, presiones y amenazas desde diferentes círculos de poder. Existen sospechas e implicados a nivel local e internacional, desde simples delincuentes y miembros de la policía, hasta organizaciones altamente preparadas y financiadas por el gobierno de Irán, desde una cuenta secreta en Ginebra. Esta causa, que debió ser declarada desde el principio una cuestión de Estado y que todos los medios del Estado debieron ser puestos al servicio de la investigación, fue una continua pelea de internas de la Secretaría de Inteligencia, de las distintas fuerzas de seguridad, de peleas que redundaron en perjuicio de la investigación, pero también fue una manifestación clara de que no existía desde el gobierno una decisión política de investigar. No era la primera vez que Buenos Aires era sacudida por un ataque terrorista, y tampoco la primera... Fríamente calculado. María Nicolás Arroyero observó el coche bomba antes de estallar, cuando recorría la calle Tucumán, y describió que los últimos metros antes de doblar lo hizo tan despacio que permitió observar detenidamente al vehículo y a su único tripulante. Las investigaciones del caso giraron siempre en torno al vehículo, que pronto fue identificado. En cambio, hay pocas evidencias de él o los terroristas que atacaron a la AMIA. Es más, las contradicciones sobre sus identidades aparecen explícitas en la investigación judicial. La foja 54 de la causa afirma que se han obtenido 2 fotofit en base a declaraciones de testigos, pero inmediatamente después se aclara que ambos fotofit corresponden a la misma persona, vista por 2 testigos distintos, y que se trataba ahora de corroborar si alguno de ellos incurrió en error. Miguel Ángel Toma, ex jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado, CIDE, analiza las posibles causas del ataque.
Son muchas las razones, pero básicamente cuando el fundamentalismo islámico decide expandir la guerra contra Israel más allá de sus fronteras, o más allá del Medio Oriente, evalúa una serie de países donde podía cometerse ese tipo de atentados. Sin duda, la Argentina pasa a ser un blanco muy apetecible por varias razones. Primero, por la importancia que tiene la Argentina como tal, y segundo, por la importancia que tiene dentro de la Argentina una colectividad judía cuantitativa y cualitativamente muy importante, y que ha hecho grandes aportes a la construcción de la identidad de la Argentina, de manera que un atentado contra la colectividad judía en la Argentina era un atentado que iba a tener una magnitud muy grande. Empezaron con el ataque a la Embajada de Israel, continuaron con la AMIA. Medio Oriente fue, en efecto, el blanco de las primeras hipótesis sobre los autores del atentado a la AMIA. Sin embargo, un operativo de estas características, con una minuciosa planificación de inteligencia y una importante capacidad de ejecución, requería también partícipes necesarios a nivel nacional. Entiendo que la conexión local está mal llamada conexión local porque aparece como que fueran los únicos personajes dentro de nuestro país que colaboraron con el atentado. Creo que la conexión local es mucho más extensa que las personas que terminaron en el juicio oral que se sustancia. En un principio, el juez federal Juan José Galeano tuvo a su cargo la investigación de este caso. Galeano tomó por el atajo más fácil. Investigó poco la conexión internacional y acusó con escasas evidencias a un policía y a un ladrón, Juan José Rivelli y Carlos Alberto Tejeldín. Tejeldín es un delincuente de menor cuantía que se encontraba en el ojo del huracán. Conocido por su habilidad para reducir autos robados, negociar con la policía y montar saunas a donde se ejercía la prostitución, aparecía como el principal implicado en el atentado a la AMIA. En el expediente está probado que Tejeldín fue extorsionado, porque los policías están probados por extorsión a Tejeldín. Es decir, que entiendo que no es así. Acá hay una extorsión probada sobre Tejeldín. ¿Pero entregó la tráfico o no? Sí, por supuesto, está reconocido. Entregó la tráfico y le trajo una extorsión. Todas sus actividades comerciales giraban en torno a lo ilícito, ya sea reduciendo cosas robadas, en su momento dedicándose a regentear prostíbulos y posteriormente al doblaje de rodados, siempre contando con su sociedad, con los policías de turno que lo apresaban, o sea que él negociaba a cambio de dinero su libertad. En el caso nuestro, nosotros estamos absolutamente convencidos de que él proveyó la camioneta que explotó en la sede de la AMIA con conocimiento y voluntad de que iba a ocurrir un atentado. La noche del 25 de julio, efectivos de la Policía Federal esperaban a Carlos Tejeldín en la puerta de su domicilio, pero finalmente se escapó a la provincia argentina de Misiones. Desde su capital, Posadas, el ladrón de autos se enteró por qué era buscado por la policía. Aparecía involucrado en el atentado a la AMIA. Tejeldín se comunicó con los agentes del Servicio de Inteligencia del gobierno argentino y anunció que regresaba en el primer vuelo que partiera desde Misiones a Buenos Aires. Así lo hizo e inmediatamente quedó detenido. Me empezaron a decir que el Mossad me estaba buscando, que esto, como para asustarme. Sí. Entonces fui a Policía Aeronáutica, me presenté, le dije, mira, yo soy el Carlos Tejeldín, soy el que fui el último tenedor de la camioneta, que esto y lo otro, me quiero presentar porque fui y me presenté voluntariamente. En el lugar del atentado, los peritos judiciales hallaron restos de la camioneta y verificaron que el motor y algunos fragmentos del coche bomba pertenecían efectivamente a la Trafic que había entregado Tejeldín. Sin embargo, en torno a estas pruebas existen algunos puntos oscuros. Se encontraron partes... ¿En qué de 1 a 10, en qué porcentaje? Y creo que hay el 17% de partes, de los cuales muchos repuestos que están probados en el expediente fueron sembrados. Como será, hay una bomba de combustible, modelo 74 de Renault 12, que el juez Galeano la quiso hacer pasar como de Trafic, y no funciona. Tenemos acreditado en el expediente el hallazgo del motor en las ruinas del edificio. Entonces, eso sí nos permite
avanzar sobre responsabilidades personales porque ese motor lo tuvo en sus manos 8 días antes Carlos Tejeldín, quien a juicio nuestro simuló una venta a sus socios de la policía bonaerense, entregándole la camioneta con conocimiento para que iba a ser realizado. Según los investigadores, Tejeldín era solo el primer eslabón de la supuesta conexión local que había participado en el atentado a la AMIA. Las pruebas indicaban que tenía contacto permanente con una brigada de la policía de la provincia de Buenos Aires que amparaba todas sus actividades delictivas. El líder del grupo era un ex subcomisario inspector, acusado de enriquecimiento ilícito y otros delitos contra la administración pública, Juan José Rivelli. Es Rivelli el que elige a Tejeldín, porque también lo conocía, justamente por los negocios que venían haciendo juntos, y conocía que Tejeldín era capaz de desviar la investigación, que era capaz de cumplir con las órdenes que se le dieran, con tal de seguir esta sociedad policial delincuencial que tenían. ¿Ustedes tienen probado que Rivelli y Tejeldín se conocían y eran socios? Nosotros tenemos probado que previo a esta negociación del 10 de julio existieron otras negociaciones en su sociedad sui generis, o sea, sociedad entre delincuentes y policías corruptos. O sea, el ladrón o el delincuente puede delinquir y el policía, en vez de apresarlo, lo deja en libertad a cambio de un billete. Los investigadores aseguraban que el policía y el ladrón eran socios, que se conocían y que mantenían una especial relación de amor y odio. En cambio, los abogados y familiares de los principales implicados juraban que Tejeldín y Rivelli no eran socios ni amigos, ni siquiera conocidos. ¿Cuál era la relación entre Tejeldín y el subcomisario Rivelli? ¿Eran socios? Imposible. Un socio no extorsiona a su socio. Lo que pasa es que esto es una causa totalmente atípica. Tejeldín fue supuestamente extorsionado, perfecto. Policías han sido procesados por extorsionar a Tejeldín. Y a la vez, también los procesan por ser socios. Esto en derecho es el disparate más grande de la historia. ¿Su marido conocía a Tejeldín? Mi marido no lo conocía a Tejeldín. ¿Usted me quiere decir que su marido no tiene ningún tipo de relación de amistad ni de negocio? No, pero para nada. Por mis hijos nunca vimos quién era este señor Tejeldín. ¿Y usted me quiere decir también entonces que cuando Tejeldín entrega la tráfica a un grupo de policías que se la van a buscar a la casa, no formaba parte de un negocio donde Tejeldín podía hacer lo que quería en su barrio y la policía lo protegía, Rivelli lo protegía? Pero no, acá nadie protegió a nadie. Es más, nosotros ni sabíamos quién era el señor Tejeldín. Y esa defensa cerrada adquiere más volumen cuando se lee el diario íntimo que Carlos Alberto Tejeldín dictó a un compañero de celda durante los primeros meses de su detención. Cabe señalar que en mi vida he sido pasible de soportar sobre mí el peso de la ley, fruto de lo que las personas que andan en el camino non santo llamamos gajes del oficio. Si bien no guardo antecedentes frondosos de delitos aberrantes, soy lo que todos conocemos como un simpático pillo. Es inexistente el atentado. Mi cliente es el ridículo más grande de la justicia. La conclusión a la que llegó entonces la justicia fue que Tejeldín había entregado la Trafic a la brigada de la policía bonaerense, integrada por Rivelli y otros policías, Mario Vareiro, Irineo Leal y Raúl Ibarra. Para los investigadores, Rivelli había entregado a su vez la camioneta a los terroristas e incluso fue acusado de colaborar en la preparación y consumación del atentado a la AMIA. Uno puede sostener también, a partir de su perspectiva basada en lo que puede haber en el expediente, que Rivelli utilizó toda su experiencia, todo su conocimiento para preparar esa logística del atentado. Creo en todo caso que Rivelli recibió instrucciones y dinero para llevar adelante una parte del atentado, que era la preparación de la camioneta, el hurto, el secuestro, el robo de la camioneta Trafic que fue utilizada en el atentado,
y la preparación de esa camioneta, cosa que todavía está un poco dudosa porque hay un agujero negro de 2 o 3 días que seguramente fueron los días donde se preparó la camioneta para producir el atentado. Hay un sinnúmero de elementos e indicios que nosotros esbozamos en el alegato que indican que Rivelli tuvo que ver con esto, porque si no, no se explica tantos desvíos provocados por toda gente alrededor de él, y además por gente de la policía de la provincia de Buenos Aires. No se explica que se haya querido desviar la investigación de esta causa. 5 meses antes del atentado, Rivelli se había graduado en estudios antiterroristas en los Estados Unidos. Era titular de la División Sustracción de Automotores de la provincia de Buenos Aires y era jefe de operaciones en la Brigada de Lanús de la policía bonaerense. Rivelli, como efectivo de la policía, tenía un sueldo de $1.500 más un adicional de $2.000. Sin embargo, según consta en la causa, tenía un patrimonio que podría considerarse al menos sospechoso, varios millones de dólares, 25 lotes en la localidad de Lobos, 3 casas propias y 5 a nombre de su mujer, Marcela Bouzón. Incluso una propiedad en Florida, Estados Unidos. Acusado de ser partícipe necesario en el ataque a la AMIA, Juan José Rivelli fue detenido en 1996. Pero Rivelli también tenía un costado delictivo. Rivelli generaba mucho dinero. Rivelli, por lo menos se ha determinado, no solamente en los hechos vinculados a Tejeldín, sino en las grabaciones previas a su detención en la causa AMIA, todo se convertía en plata. Si usted me dice de que es imposible elaborar una actividad lícita y que le permita un medio de vida digno, porque el policía también tiene derecho a gozar de sus vacaciones de invierno o vacaciones de verano como lo goza cualquier ser humano. Las pruebas señalaban que el 10 de julio, 8 días antes del atentado, Rivelli se encontraba en la zona de la triple frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil, donde se sospecha que estaban radicados los fundamentalistas que financiaron el atentado. Según los investigadores, ese mismo día Tejeldín entregaba en Buenos Aires la camioneta al grupo de policías comandado por Rivelli, quien a su vez la habría derivado a la célula terrorista que perpetró el ataque. Nosotros creemos que no solamente les entregó a los terroristas la camioneta, creemos que le entregó la carta de impunidad, la posibilidad de llegar hasta Pasteur 633 sin que esta camioneta sea revisada ni sea parada. El 10 de julio, Rivelli llegó a Buenos Aires. Para los investigadores, en ese momento, el subcomisario ya había cobrado una parte de la recompensa por su participación en el ataque. Al día siguiente, se produjo un curioso blanqueo. El padre de Rivelli, un ex empleado ferroviario, donó a sus hijos la suma de $2,5 millones. El 14 de julio, Rivelli viajó de vacaciones a Brasil y se sostuvo que allí habría cobrado el resto del dinero. El 18 de julio, cuando se produjo el atentado a la AMIA, Rivelli se encontraba fuera del país. No solo a eso, sino de que acá está el listado, donde Rivelli está alojado en Río de Janeiro, donde Rivelli, esa es mi firma, y esta la puede cotejar en el expediente en todas las hojas, donde Rivelli ese día estaba consumiendo una bebida en la habitación de ese hotel, y si vamos a seguir constando en el expediente, está demostrado que el vehículo que yo adquirí en alquiler en Brasil para movilizarme, ¿me entiende? Que es un Fiat Tipo, fue entregado el 18 de julio a las 17:35 en Río de Janeiro. Entonces, físicamente es imposible de que Rivelli haya estado en la Argentina. Hacia 1996, la investigación estaba plagada de pistas falsas y contradicciones. Las pruebas contra los responsables de la conexión local nunca llegaron a ser irrefutables, y las versiones sobre una manipulación digitada desde las altas esferas del Poder Ejecutivo